Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Casimiro, hijo de familia noble, decidió, aun siendo príncipe de Polonia, consagrarse por entero a la Virgen María. Su vida ascética y piadosa se expresó en una excelente caridad. Murió de tuberculosis a los 25 años. Fue canonizado por el Papa León X en el año 1521, quien lo declaró patrono de Polonia y Lituania. Iniciamos nuestra celebración cantando. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas y tristezas, ciudad de eternidad. Otra ciudad que no se acaba, sin penas y tristezas, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas y tristezas, ciudad de eternidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión continua, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía en esta semana tercera, en este lunes. Nos predisponemos para que el Señor siempre toque nuestro corazón y nos lleve a una verdadera conversión. Al iniciar nuestra misa, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Tu misericordia, Señor, purifique y proteja siempre a tu iglesia, y ya que sin ti no puede subsistir, guíala siempre con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del segundo libro de los Reyes. Naamán, general del ejército del rey de Aram, era un hombre prestigioso y altamente estimado por su señor, porque gracias a él, el Señor había dado la victoria a Aram. Pero este hombre guerrero, valeroso, era leproso. En una de sus incursiones, los arameos se habían llevado cautiva del país de Israel a una niña,
que fue puesta al servicio de la mujer de Naamán. Ella dijo entonces a su patrona: ojalá mi señor se presentara ante el profeta que está en Samaria. Seguramente él lo libraría de su lepra. Naamán fue y le contó a su señor: la niña del país de Israel ha dicho esto y esto. El rey de Aram respondió: está bien, ve y yo enviaré una carta al rey de Israel. Naamán partió llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 siclos de oro y 10 trajes de gala, y presentó al rey de Israel la carta que decía: junto con esta carta te envío a Naamán, mi servidor, para que lo libres de su lepra. Apenas el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras y dijo: ¿acaso yo soy Dios, capaz de hacer morir y vivir, para que éste me mande librar a un hombre de su lepra? Fíjense bien y verán que él está buscando un pretexto contra mí. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, mandó a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestiduras? Que él venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Naamán llegó entonces con sus caballos y su carruaje y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Eliseo mandó un mensajero para que le dijera: ve a bañarte 7 veces en el Jordán, tu carne se restablecerá y quedarás limpio. Pero Naamán, muy irritado, se fue diciendo: yo me había imaginado que saldría él personalmente, se pondría de pie e invocaría el nombre del Señor su Dios. Luego pasaría su mano sobre la parte afectada y sanaría la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Parpar, no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podía yo bañarme en ellos y quedar limpio? Y dando media vuelta, se fue muy enojado. Pero sus servidores se acercaron para decirle: Padre, si el profeta te hubiera mandado una cosa extraordinaria, ¿no lo habrías hecho? ¿Cuánto más si él te dice simplemente: báñate y quedarás limpio? Entonces bajó y se sumergió 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios. Así su carne se volvió como la de un muchacho joven y quedó limpio. Luego volvió con toda su comitiva a donde estaba el hombre de Dios. Al llegar, se presentó delante de él y le dijo: ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra, a no ser en Israel. Acepta, te lo ruego, un presente de tu servidor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma tiene sed del Dios viviente. Mi alma tiene sed del Dios viviente. Como la sierva sedienta busca las corrientes de agua, así mi alma suspira por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed del Dios viviente. Mi alma tiene sed de Dios,
del Dios viviente. ¿Cuándo iré a contemplar el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios viviente. Envíame tu luz y tu verdad, que ellas me encaminen y me guíen a tu santa montaña, hasta el lugar donde habitas. Mi alma tiene sed del Dios viviente. Y llegaré al altar de Dios, el Dios que es la alegría de mi vida, y te daré gracias con la cítara, Señor Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios viviente. Habla, Señor, habla, Señor, que tu siervo escucha. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús llegó a Nazaret, dijo a la multitud en la sinagoga: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante 3 años y 3 meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en las sinagogas se enfurecieron y levantándose, lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina, sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos en esta tercera semana, en este lunes del tiempo de Cuaresma. Y aquí el Señor, como siempre, nos va interpelando a Noina, ¿verdad? Nos pone el ejemplo de esta viuda, dice, de Sarepta, quien es la única que recibe esta gracia de parte de Dios. Y aquí sobre todo después dice, cuando el cielo estaba cerrado. Bueno, todas estas cosas, queridos amigos, nos hace entender en realidad la cerrazón nuestra, el corazón nuestro. Peñan de Kobe, Hate Cuñan de Jaycuapamao, Monvillente, Cora Ay, el Añamañá. Nos falta esfuerzo y solidaridad para mover, para entusiasmar, para ponernos codo a codo con nuestros hermanos que necesitan, ¿verdad? Cada uno de nosotros necesita la mano, el amor, el cariño de ese hermano que está a su lado. Y hoy justamente nos pone el ejemplo, como les dije, de esta viuda de Sarepta, porque cuando no vino la lluvia y el hambre azotó todo el país, a ninguna de estas ciudades o personas fue enviado Eliseo, dice, ¿verdad? Sino que el Señor verdaderamente, ninguno de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el país de Sidón. Y después te pone este otro ejemplo, el de Naamán, que es curado por Eliseo, pero con la sencillez, queridos amigos. A veces no bomba eguazú y no poco guazú, etcétera, sino que ya cante ñande, vaya va peñan de yara ñande la jujina, vaya va peñan de yaro mañana ñande reina, ñande bueno, a ver, dale, jalero y cosas que voy a llevar ñanimague, yuque, eguataque, ñamombarete, que no alejarse de la gracia de Dios. Y por eso justamente este es el lugar donde Jesús ha realizado tantas cosas. Él era de Nazaret y esta es la sinagoga de Nazaret. Y él asegura que ningún profeta había recibido en su tierra estos dones tan importantes. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel. 3 años y 6 meses no hubo entonces lluvia, dice. Bueno, la cerrazón, queridos amigos, de nuestro corazón. Habemos tiempo ñande yarecota lleva. Peñan de Anetame, peñan de Tupaope, peñan de Atiguazú, peñan de Logapupe,
Peñan de Yara gracia, la ñaña botino. Allá pues está pepe, anda ña seña lleva. Ñaña mocre, uña, catote y cota yandere geopes. Por eso aquí, ¿verdad? Es importante el recordar que es Dios el que va obrando, pero que necesita de nosotros, sus servidores. ¿Se acuerdan aquí de Naamán, el sirio? Al oír esas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron. Porque justamente no entendía Eva Peñan de Yara, lo cual es de Peñan de Yara, lo cual es de salud espiritual profunda. Y al mismo tiempo por antonomasia, es decir, como consecuencia de este accionar nuestro, Ñan de Yara, hoy cual es de verdad este camino de vida espiritual, después a un triunfo en el aspecto de nuestras relaciones con las personas. Upeanaña de mañana ya es sana, ñan de Yara, de indica tu maya ya pompa. Es yumina ñan de Yara, siempre tengo mina ñan de Yara, y guatamina ahora en día ñan de Yara. Y así entonces el Señor que realiza, y con quién realiza esto es lo importante, justamente con aquellas personas que reconocen su presencia, que reconocen este camino pedagógico para hacer un verdadero cambio. En cuanto que nosotros muchas veces ya estamos con esto y parece que nos cuesta dar ese paso de un compromiso como cristianos auténticos para dar, ofrecer y que siempre, ¿verdad?, vaya creciendo todo ese trabajo pastoral, todo ese trabajo que hacemos a favor de la familia. Queridos amigos, me despido de ustedes por el día de hoy. Les dejo la bendición del Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, danos un corazón puro. Señor, danos un corazón puro. Por el Papa, nuestro obispo y sacerdotes, para que actúen con justicia y que brillen por sus obras de santidad, oremos al Señor. Señor, danos un corazón puro. Por las personas violentas, para que se dejen llevar por la paciencia y por el amor, oremos al Señor. Señor, danos un corazón puro. Por los jóvenes, para que amen de corazón los mandatos de Dios, oremos al Señor. Señor, danos un corazón puro. Por los difuntos, para que gocen la misericordia del Padre en la eternidad, oremos al Señor. Señor, danos un corazón puro. Padre de bondad, escucha todos estos ruegos que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Por los niños que empiezan la vida, por los hombres sin techo ni hogar, por los pueblos que sufren la guerra, te ofrecemos y el vino y el pan, pan y vino sobre el altar, son ofrendas de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Bendito sea el Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos.
Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te ofrecemos, Señor, estos dones como expresión de nuestra entrega. Conviértelos para nosotros en sacramento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Demos Señor. gracias al Señor nuestro Es Dios. justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo, Señor nuestro. Por Él, los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Él nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele siempre la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros, los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Tené confianza en mí, acá estoy junto a vos. Ama lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Oración final.
Te rogamos, Padre, que la comunión de tu sacramento nos purifique de nuestras faltas y nos conceda la unidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con Y ustedes. con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, nos dirigimos a nuestra mamita del cielo, María, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén. Hace unos días me han preguntado quién es María y por qué aún hay tantos que a ella acuden y en ella esperan con fervor. Otros me dicen que ya se ha ido, que solo imagen con pies de barro y que perdemos el tiempo hablando de su amor. Y me di cuenta que hay mucha gente que como aquellos profundamente la necesitan y no la quieren admitir. Y no la ven aunque estén de frente, no la descubren intensamente y van pasando ante la vida indiferentes. María es el hogar, la fuerza, esa palabra amiga, la mano que alienta, es el milagro que aún esperas, muy dentro tuyo hallarás respuesta.